El objetivo del bloque o clase es hacer un recorrido panorámico sobre los instrumentos de evaluación. Si nosotros volvemos sobre el esquema inicial de los componentes dentro del proceso de evaluación, nos situamos en el componente número 3, que se vincula con la definición de cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar para producir evidencia empírica, o sea, para generar información acerca del recorte de la realidad que hemos decidido que sea objeto de evaluación. Con la definición de los instrumentos se completa en algún sentido el triángulo básico constituido por las 3 preguntas claves que nos contribuyen a definir la base del proceso de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Con qué finalidad? Y en función de eso, ¿cuáles van a ser los instrumentos o las herramientas que utilicemos para eso? Una vez definido el objeto de evaluación, en definitiva los instrumentos, la selección de las estrategias, de las técnicas de recolección de datos, lo que nos van a permitir es generar esas evidencias empíricas, esos indicios de presencia o no de información o datos acerca del fenómeno que queremos indagar. Al procurar clasificar los instrumentos de evaluación, nos centramos en las técnicas, en caracterizar las técnicas que agrupan las mismas. Entonces encontramos instrumentos que están centrados alrededor de la técnica de la observación, instrumentos que están centrados alrededor de la técnica de la comprobación. Hay algunos que denominamos de autoinforme y una categoría residual, digamos, donde se reúnen otro tipo de instrumentos. Cuando nosotros pensamos en la observación, básicamente estamos pensando en instrumentos que nos sirven para ordenar el registro de aquello que se observa. Entonces, por un lado aparece, digamos, la necesidad de contar con una mirada experta que procura a través de la observación generar información, y por el otro lado los instrumentos que nos permiten hacer registros más exhaustivos o más generales de aquello que se ha observado. Una segunda categoría o una segunda técnica muy propia de la evaluación educativa es la denominada de comprobación. Y en esto me resulta interesante poder detenernos para comprender la idea esta de la comprobación. Alrededor de la técnica de la comprobación reunimos todo lo que habitualmente nosotros conocemos como pruebas, las pruebas escritas, las pruebas orales, las pruebas de actuación o de desempeño. Ahora, ¿por qué la técnica se denomina de comprobación? Básicamente porque estos son instrumentos de evaluación que se aplican para generar el fenómeno alrededor del cual se va a producir la evidencia. Es decir, a diferencia de lo que sucede en la observación, que con mayor o menor intervención lo que hace el observador es justamente registrar aquello que acontece casi con independencia de su intervención, en el caso de la técnica de comprobación es exactamente al inverso, o sea, hay una intervención específica y es el efecto de esa intervención aquello que va a generar la información que requiero para ser analizada. Es decir, cuando en el aula yo les propongo una consigna de trabajo en el marco de una prueba, estoy generando y provocando con una instancia concreta de trabajo la producción de cierta información o de emergencia de cierta información que será la que sea objeto de trabajo. En tercer lugar encontramos la técnica de autoinforme. Alrededor de esta técnica encontramos un conjunto de instrumentos que tienen como característica la
producción de información del sujeto sobre sí mismo. En algún sentido, cuestionario, informe, entrevista, una encuesta, lo que hace es producir de manera ordenada o orientar de manera ordenada la producción de información del sujeto sobre sí mismo. Piensen qué sucede cada vez que nos hacen una encuesta, que participamos de una encuesta. Piensen qué sucede cuando hacemos una entrevista. En definitiva, es un instrumento que pauta la producción de información, pero donde la fuente de información es el sujeto y el objeto de esa información es algunas características o algunos desempeños del sujeto que habla sobre sí mismo. En este conjunto encontramos lo que se denomina genéricamente intravista, que es una denominación poco frecuente, pero que alude a aquellos instrumentos que proponen la producción de información más de carácter autobiográfico o personal. Cuando yo pienso en la realización de una bitácora de un viaje, de la bitácora de un proceso de aprendizaje, de algún relato más en primera persona, estoy pensando en términos generales en un instrumento como la intravista. O sea, es un relato que el sujeto hace sobre un proceso de carácter personal. Y en último término, nosotros encontramos dos instrumentos aquí mencionados bajo la categoría otros que son de características bastante diferentes. Lo que en términos generales se denomina análisis de contenido, que tiene que ver con la mirada desde la perspectiva de evaluación de documentación, de información o de producción que no ha sido desarrollada como objeto de evaluación, como en el marco de un proceso de evaluación. Por ejemplo, si yo quiero mirar y me pongo a analizar las planificaciones de clase para poder pensar y desarrollar un proceso de evaluación vinculado con el desempeño de un conjunto de estudiantes, allí estoy generando un proceso de análisis de contenido. ¿Qué quiere decir con esto? Las planificaciones de clase no son una información que se produzca inicialmente con el objeto de participar de un proceso de evaluación, pero aportan mucha información a un proceso de evaluación. El otro instrumento es el del portafolio. El portafolio es un instrumento de evaluación bastante reconocido y que tiene que ver con la reunión de distinto el conjunto de una serie de evidencias de aprendizaje que se generan con propósito justamente de ser evaluado, y que en el desarrollo de la presentación adjunta a este video ustedes encontrarán algo más de explicitación sobre sus características. Cuando revisamos el conjunto de técnicas y de instrumentos disponibles nos encontramos con una gran variedad. Y en el momento de elegir qué tipo de instrumento utilizar, es necesario tener en cuenta, por de pronto, que la definición de qué instrumento vamos a utilizar es una definición que depende, en primera instancia, de haber resuelto las dos preguntas iniciales de nuestro proceso de evaluación: qué es lo que vamos a evaluar y con qué propósito. Esto ya nos acota en algún sentido el tipo de instrumento que vamos a utilizar. Sin embargo, lo que debemos plantearnos, siguiendo a Alicia Camiglioni, lo que debemos plantearnos es acciones de evaluación o dispositivos de evaluación que recorran la mayor variedad posible de instrumentos, teniendo en cuenta que una de las características de cualquier buena evaluación es que esa evaluación sea factible de ser utilizada. Por lo tanto, la definición de los instrumentos va a estar condicionada, decíamos, por el objeto, por el propósito y por la factibilidad, por la viabilidad que tenga de ser implementado en los tiempos y en las condiciones en las que debemos
trabajar o en la que este dispositivo se debe desarrollar. Por otro lado, si uno hace un análisis más detenido de cada uno de los instrumentos, en todos los casos nos encontramos con ventajas y desventajas, con instrumentos que tienen mayores dificultades en el momento de la construcción, instrumentos que tienen menos dificultades en el momento de la construcción, pero más dificultades en el momento del uso o en el momento del registro o el análisis de la información que se recolecta, con lo cual todo esto debiera estar relativamente balanceado. Aquí solamente les voy a proponer un recorrido panorámico sobre un conjunto de instrumentos. Cuando pensábamos en la observación, obviamente los instrumentos a los que nos referimos tienen más que ver con el registro, con la forma en la que se registra esa observación, y estas formas de registro pueden ser más pautadas o menos pautadas dependiendo del interés del objeto y de vuelta del propósito que estemos persiguiendo. Cuando nos detenemos en los instrumentos de comprobación, una clasificación que decíamos típica tiene que ver con el tipo de instrumento, ya sea oral, escrito o decíamos o práctico procedimental, que tiene que ver con el tipo de desempeño que el estudiante tiene que poner en marcha para generar la información sobre evidencias de aprendizaje. Por otro lado, podemos pensar en una clasificación que tenga que ver con la finalidad, o sea, qué es lo que estoy estrictamente mirando como centro, digamos, actitudes, competencias, comportamientos, procedimientos, saberes, digamos, eso también es una clasificación que solemos encontrar. Y también hay una clasificación que muchas veces genera un poco de confusión, pero tiene que ver con la metodología predominante en el análisis de esa información, y ahí clásicamente se divide en cuantitativo y cualitativo. Sin entrar en mayores detalles, a mí lo que me gustaría es mostrarle, digamos, así gráficamente la variedad de instrumentos de comprobación en los que uno puede pensar que tengan predominio de la expresión escrita. O sea, así como nosotros en general en este tipo utilizamos lo que se llama la prueba o el examen, en realidad hay una batería importante de instrumentos que demandan todos cuestiones diferentes, que plantean características diferentes en cada caso y mayores o menores niveles de complejidad. Digo, como siempre, dependiendo la pertinencia de la utilización de cada uno de estos, tiene que ver con el uso y el propósito que se persiga en cada caso. Del mismo modo, yo puedo pensar en instrumentos de comprobación que tengan predominio de la expresión oral, y también reconozco una variedad que tiene que ver con una variedad de instrumentos que pone en marcha, pone en funcionamiento desempeños, actitudes, saberes, competencias bien diferentes y que requieren ser pautados y ser analizados en forma correspondiente, de modo de poder generar la suficiente información en relación con evidencias de aprendizaje. Y si nosotros pensamos en instrumentos de comprobación con predominio de la expresión práctica, o sea, donde lo que le estamos pidiendo a los estudiantes es que pongan en marcha determinados procedimientos, también reconocemos una variedad de dispositivos que, por supuesto, estos tienden a ser más complejos, pero también en la medida en que se complejiza la propuesta de trabajo que se utiliza para generar evidencias de aprendizaje, también hay altas probabilidades de complejizar en algún sentido aquellos aprendizajes sobre los cuales estamos intentando generar evidencia. Me interesa detenerme particularmente en un gráfico que remite en general a lo que se denominan las pruebas de ensayo, o sea, las pruebas escritas, las más tradicionales, en las que nosotros le proponemos una consigna o una pregunta para que el estudiante haga un desarrollo relativamente breve en el que exponga sus conocimientos, exponga determinados conceptos que se supone han sido instalados como aprendizajes.
Simplemente acá se presenta una lista de verbos que con bastante frecuencia nosotros utilizamos para redactar estas consignas y que se ordenan, digamos, de izquierda a derecha en niveles de complejidad creciente. Yo los invito, digamos, a que piensen, a que miren esta diferenciación que hay entre estos verbos. Piensen en algunos ejemplos en los que en sus propias prácticas ustedes utilizan al redactar las consignas y verán casi con seguridad que con mayor frecuencia nosotros estamos utilizando como parte de nuestras consignas de trabajo los verbos que se ubican más hacia la izquierda del gráfico. O sea, estamos en general apuntando a capacidades, habilidades más sencillas. No obstante lo cual, nosotros en general declaramos que en nuestros objetivos de enseñanza está previsto que los alumnos logren desarrollar habilidades de carácter más complejo: explicar, argumentar, proponer, imaginar, evaluar, adoptar criterios propios, etcétera, etcétera. Simplemente es un ejercicio así de orden práctico que les propongo, esta cuestión de mirar y pensar en términos de amplitud o restricción de la respuesta que estamos demandando a partir de nuestras consignas según cómo estemos enunciando las mismas. Para finalizar, retomamos la idea que mencionábamos recién de Alicia Camilloni del programa de evaluación, donde ella dice que lo más rico en un programa de evaluación es pensar en la combinación de instrumentos diversos de evaluación y que eso le va a dar mayor versatilidad y mayores probabilidades de captar información interesante sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes, sin perder de vista, como mencionamos siempre, que la evaluación es la situación que nosotros planificamos para que los estudiantes manifiesten aquello que han aprendido, con lo cual cuanto más variadas sean esas situaciones y más interesantes y desafiantes para los estudiantes, mejores sin duda serán los resultados.